Hay una cantidad de factores, dicen los expertos, que contribuyen a un aumento muy grande en los casos de enfermedades de transmisión sexual. Algunos relativamente obvios, otros no tanto. Le pedimos ayuda a un caballero que sabe mucho del tema y comparte sus conocimientos con mucho gusto. Es el doctor Alberto Domínguez Valli, ginecólogo y sexólogo y gran amigo de la casa. Con él conversé previamente. Doctor, qué gusto saludarlo. Mil gracias por acompañarme. ¿Cómo está? Muy bien, Pedro. Para mí es un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Doctor, una de las cosas que me llamó mucho la atención estos días son reportes que hablan de un aumento muy considerable de las enfermedades de transmisión sexual. Y estamos Así hablando es. incluso, hay miedo, leí que autoridades gubernamentales hasta pensaban declarar un estado de emergencia por el tema de la sífilis. ¿Qué está pasando? ¿Cómo no? Es algo que se ha disparado a tal punto que es muy rara la revista en la actualidad, en casi todas las especialidades que no están sacando artículos del incremento exagerado que hemos tenido en el número de enfermedades sexualmente transmisibles, especialmente la sífilis, hasta el punto de que algo que habíamos dejado de ver anteriormente se está viendo ahora con mucha frecuencia, que es la sífilis congénita. Es decir, mujeres que estando embarazadas son infectadas por sífilis de sus compañeros, le pasan la sífilis al niño y afecta al niño, lo cual lo puede matar, por supuesto. ¿Y eso es algo muy raro o es algo que se está haciendo habitual? Bueno, no, realmente no se esperaba que esto sucediera así, pero han habido varias cosas. Estamos en esos periodos en la medicina que los podríamos describir como describió la película La Perfecta Tormenta. La pandemia definitivamente está jugando un papel importante en casi todos los aspectos de la vida, especialmente en medicina. Por ejemplo, en los últimos 2 años, nosotros hemos visto cómo el número de casos de cánceres ha aumentado en todos los niveles. El número de casos de complicaciones gastrointestinales también. Y el número de casos de enfermedades sexualmente transmisibles también. ¿Por qué? Porque la gente dejó de irse a hacer los Exámenes. seguimientos, Sí. los exámenes de prevención, los papanicolaos, las mamografías, las colonoscopías, todo eso se paró. Y estamos viendo ahora las consecuencias de todo esto. Y un buen grupo de personas que dejó de tener regularmente seguros, se quedó sin seguros con el problema de la pandemia, han dejado de irse a ver. Y esto está afectando casi todos los niveles de la medicina. En cuanto a las enfermedades venéreas, realmente es un problema multifactorial. No es solamente eso, sino también el hecho de que el número de personas que están teniendo relaciones sexuales con menor control, con menor educación, con mayores medidas preventivas, cada vez es mayor. Yo podría decir que ha habido también una disminución del nivel de educación de la gente a todos los niveles. Así que todo esto está ayudando a que el número de enfermedades sexualmente transmisibles en general haya aumentado, pero especialmente la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Doctor, ¿la sífilis tiene cura? Sí tiene cura siempre, es decir, tradicionalmente ha tenido cura, se cura con penicilina. La penicilina sigue siendo muy efectiva para la cura de la sífilis. El problema es que, por ejemplo, cuando eh, ha habido daño de las estructuras por la infección, especialmente en los niños en formación, en los embriones, esas alteraciones morfológicas, esos trastornos definitivamente afectan en forma severa el desarrollo del niño y pueden llevarlo a morir. Esto es la sífilis congénita. Con respecto a la sífilis en el adulto o en la persona ya nacida, pues depende de qué tanto avance, depende de cuál sea el grado de avance de la sífilis. Eh, por ejemplo, ah, la gente piensa que la sífilis se puede diagnosticar fácilmente con la presencia, por ejemplo, de la llamada úlcera que aparece en los genitales, pero debemos de comentarle a la gente que alrededor del 50% de los casos, algunos estudios 56%, otros 60%,
muestran que la, la persona infectada por sífilis no necesariamente presenta úlceras. Así que puede tener la enfermedad, no presentar síntomas importantes o los síntomas son muy cortos en duración y la gente se mejora de ellos y no acude al médico. Así que la sífilis sigue avanzando. Cuando avanza, puede llevar a producir daños de carácter cardíaco, neurológico, en las articulaciones. Puede producir inclusive una artritis cuando es avanzada. Y en estos casos, las lesiones producidas en esos órganos, a pesar de que la sífilis se trate y se acabe la infección, el daño es irreparable. Y hay que, Ah, por supuesto, ah. pues tratar los daños en el cerebro o los daños en la médula o los daños en el corazón. ¿Es la única enfermedad que genera ese tipo de consecuencia cuando hablamos de las sexualmente transmisibles o alguna de No, las no, otras casi, también? no, casi todas las otras, si no se tratan a tiempo, pueden producir daños estructurales y severos. Por ejemplo, de las tres que nombré, la infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, es también algo muy importante porque daña el sistema genitourinario, altera las trompas, produce infección en el piso pélvico, en la cavidad pélvica, que lleva, por ejemplo, a la mujer a esterilizarla. Doctor, usted que ve, bueno, que le diré, miles de pacientes, ¿la vergüenza en las damas es un factor en términos de demorar en pedir ayuda? No, no es raro todavía a esta altura de la vida encontrar lo que uno llamaba antes enfermedades vergonzantes. Todas las enfermedades venéreas son vergonzantes, incluyendo el HIV, incluyendo ahora qué cosas son vergonzantes. Bueno, la lepra era una enfermedad vergonzante, la tuberculosis era una enfermedad vergonzante. Yo recuerdo como niño haber sido testigo de la pérdida de toda una familia por ellos, no querer admitir que tenían tuberculosis y uno a uno se fueron muriendo en el pueblito donde yo me desarrollé. Esto todavía existe, pero los médicos, sabiendo estas cosas y estando al tanto, por ejemplo, de este brote, uno tiene que ser más agudo cada vez que enfrenta a un paciente y cada vez que lo interroga en términos de ver cuál es el riesgo que tiene de poder adquirir una enfermedad de esta y desarrollarla. Y por supuesto, exámenes de laboratorio. Hoy sabemos, hasta hace unos 4 o 5 años solamente hacíamos estudios de sífilis al principio del embarazo. Hoy sabemos que tenemos que hacerlo al principio y al final, porque el número de embarazadas que inicialmente no estaban infectadas y terminan infectadas por sífilis es bastante alto. Eso no era así antes. Cuando hablamos de prevención, me imagino el preservativo debe ser un elemento fundamental, pero ¿qué dice usted, por favor? Esa es una buena pregunta, Pedro, porque yo siempre insisto en el mismo punto y no dejaré de insistir y me moriré con él. La mejor medida preventiva para todo ser humano es la educación. Y es la que en general la gente enfoca con menor énfasis. La educación es la mejor medida preventiva que usted le puede dar a cualquier ser humano. Una mujer debe de saber que sí, se puede proteger con un preservativo contra las enfermedades venéreas, pero eso no es 100% seguro ni para la enfermedad sexualmente transmisible ni para quedar embarazada. Sabemos que el preservativo no es un método efectivo. La campaña de HIV en los 80 nos hizo creer que sexo seguro, yo me acuerdo las advertencias y la propaganda, sexo seguro era el uso de un condón. El mejor sexo más seguro es el que usted asegura que el compañero con el que se está acostando no tiene nada que lo transmita. Yo siempre digo a mis pacientes en forma un poco dura, en forma un poco fuerte, les digo, es increíble que ustedes no tengan problema en abrir las piernas y tener relaciones sexuales con un hombre que es muy atractivo, muy atrayente, pero realmente al que no conocen. ¿Y cómo no son capaces de hablarle y decirle, Juanito, tú estás interesada en mí, yo estoy interesado en ti, por favor, yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo, hazme el favor, vete al urólogo, examínate y cuando el urólogo me diga a mí que tú estás bien, pues comenzamos a tener relaciones sexuales.
Casi ninguna mujer hace eso, por no decir que ninguna mujer hace eso. El hombre debería hacer lo mismo. El hombre es mucho más lanzado a tener relaciones sexuales sin preguntarle a la mujer si tiene o no tiene algo. Y se arriesga. Y quienes se arriesgan en el campo de lo sexual, se arriesgan en el campo de la vida y pueden perder la vida. El mejor ejemplo que tenemos históricamente de esto son los millones de personas que perdieron la vida por tener sexo con personas que no conocían y traían HIV. Esto sigue siendo así. No tan dramáticamente como fue en la epidemia de HIV, pero nosotros lo vemos a diario, vemos a diario mujeres que están luchando por tratar de tener un hijo y no lo pueden tener porque sus órganos genitales fueron totalmente destruidos por enfermedades transmisibles sexualmente como estas que estamos tratando hoy, que les destruyeron sus trompas, les destruyeron sus ovarios y ahora llevan años tratando de quedar embarazadas y no pueden quedar embarazadas. Así que lo principal para adultos y para jóvenes. Y por supuesto, con una educación sexual apropiadamente dada a partir de la edad en que apropiadamente se debe de dar, que no deben de ser más tarde de los 9 o 10 años, los, los, la gente debe de saber qué es la actividad sexual. Debe de saber no solamente lo malo, debe saber lo bueno, debe saber las medidas preventivas. Debe de estar educado con respecto a las consecuencias de tener probablemente el acto humano, que es más placentero y por el cual un montón de gente se muere, que es la actividad sexual, pero entender las consecuencias de tener una actividad sexual. No es lógico que en estos momentos de nuestra vida niñas de 13, 14, 15, 16 años sigan llegando a nuestras oficinas casi on a daily basis, casi diariamente, embarazadas, y te les preguntas, ¿tú querías quedar embarazada? Le dicen a uno, no, yo no quería quedar embarazada. ¿Por qué no utilizaste pastillas anticonceptivas? Doctor, porque engordan. Lo cual es un mito, es totalmente falso. Y esa es una respuesta extremadamente común, por eso la traigo a colación. Así que lo primero, educación, desde temprana edad, no solamente para los niños, también para los adultos, porque ellos no saben cómo afrontar este tipo de situaciones. Qué placer escucharlo, doctor. Gracias por acompañarme. Placer Aprendemos. es estar contigo. Muy, pero muy útil. Un abrazote. Igualmente, Pedro, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias, Bye. doctor.